Hola chicos, bienvenidos al podcast La Mirada Social de Karen. Soy Karen, estudiante de Trabajo Social y activista por el derecho de los niños y adolescentes. En este podcast exploraremos los diferentes temas sociales y abordaremos las problemáticas que surgen a nuestra sociedad. Con mi formación y experiencia en el campo del trabajo social, juntos profundizaremos en cómo podemos crear una sociedad más justa y equitativa para todos. ¿Están listos para empezar esta aventura conmigo? Comencemos. Es un gusto presentarles nuestro primer episodio explorando la relación entre los movimientos indígenas y la educación en Ecuador. Una mirada a través del libro Movimiento Indígena y Educación Intercultural de María Isabel González Terrero, en donde hablaremos sobre el importante tema de los movimientos indígenas y su relación con la educación intercultural en Ecuador. Para ello, nos basaremos en el libro Movimiento Indígena y Educación Intercultural en Ecuador, escrito por María Isabel González Terrero y publicado en la colección Becas de Investigación de Claxo, Universidad Nacional Autónoma de México. En este estudio, la autora se centra en los conflictos que han surgido en Ecuador a raíz de los esfuerzos y conquistas prácticas de las organizaciones indígenas frente a la obsoleta educación tradicional y a la resistencia de los gobiernos. Además de esto, González Terrero destaca la importancia de la educación como espacio privilegiado para definir el tipo de sociedad que desea construir cada grupo humano. Además, el autor explora la importancia de la educación en la construcción de una sociedad justa e inclusiva y cómo los movimientos indígenas en Ecuador están luchando por su derecho a una educación que respete la cultura y sus valores. La autora también analiza los desafíos y obstáculos que estos movimientos enfrentan, incluyendo la resistencia de los gobiernos y las inercias de la educación tradicional. En definitiva, este libro ofrece una visión valiosa y única sobre cómo la educación puede ser un medio para lograr una sociedad más justa e inclusiva. Así que, si te interesa el tema de los movimientos indígenas y la educación intercultural, o si quieres entender cómo la educación puede ser una herramienta para la lucha por la justicia social, este libro es una excelente opción para ti. Así que si estás interesado en conocer más de este tema, te invito a escuchar este episodio de Perspectivas Educativas. Comencemos. El contexto estudio de los movimientos indígenas se enfoca en la lucha por la tierra y el territorio, debido a que estos son temas críticos para la supervivencia y el bienestar de las comunidades indígenas. La lucha por la tierra y el territorio ha sido uno de los temas más estudiados y documentados en la literatura sobre movimientos indígenas en los últimos años, tanto en América Latina como en todo el mundo. Esta lucha se ha intensificado en la última década debido a la presión sobre los recursos naturales, la urbanización y la expansión de la agricultura y la minería, entre otros factores. La lucha por la tierra y el territorio ha sido un aspecto central de las comunidades indígenas, ya que estas luchas por proteger sus tierras ancestrales, sus formas de vida tradicionales y sus derechos culturales y económicos. Además, los movimientos indígenas han encontrado en la lucha por la tierra y el territorio una forma de visibilizar sus demandas políticas y culturales y de resistir a la marginación y la opresión a la que han sido sometidos históricamente.
La lucha por la tierra y el territorio se convierte entonces en un elemento clave para entender los movimientos indígenas y su papel en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, en el tema de la educación, propuesta implementada por los movimientos indígenas ha sido mucho menos explorada, a pesar de que la educación es vista por los movimientos indígenas como un espacio clave para definir el tipo de nación, Estado y sociedad que desean construir como un marco de convivencia. Esta perspectiva ha sido ignorada en gran medida. En este contexto, el libro Movimiento Indígena y Educación Intercultural en Ecuador de María Isabel González Terrero se enfoca en el estudio de los conflictos que se han generado en Ecuador como resultado de los esfuerzos de las organizaciones indígenas por promover su propia educación, tanto frente a las inercias de la obsoleta educación tradicional como a la resistencia de los diferentes gobiernos. En los últimos años, estos movimientos indígenas han tomado un papel muy importante en la lucha por la defensa de sus derechos y la protección de su cultura y su forma de vida. En muchos países de América Latina, incluyendo Ecuador, los pueblos indígenas han enfrentado una historia de marginación y opresión por parte de las élites económicas y políticas, incluyendo la expropiación de sus tierras y sus territorios ancestrales. Sin embargo, estos movimientos indígenas en Ecuador y en otros países han comenzado a organizarse y luchar por sus derechos y la protección de sus tierras y territorios, buscando también una representación política económica en la sociedad. Estos movimientos han demostrado su capacidad para formular demandas y negociar con las autoridades gubernamentales y han sido reconocidos como actores claves en la defensa de los derechos humanos y la falta de la diversidad cultural. El estudio de estos movimientos y su enfoque por la lucha de las tierras y el territorio es fundamental para comprender la realidad política y social de América Latina, para apoyar la lucha por la justicia y la igualdad de los pueblos indígenas en la región. El enfoque del libro Movimiento Indígena y Educación Intercultural en Ecuador de María Isabel González Terrero es explorar la importancia de la educación en los movimientos indígenas y cómo estos luchan por sus derechos y su cultura a través de la educación. El libro se centra en el caso de Ecuador y los conflictos que han surgido en torno a la educación intercultural, ya que estos movimientos indígenas en este país han enfrentado desafíos significativos para preservar y promover su cultura y sus derechos en el sistema educativo. Este libro ofrece una mirada más profunda y detallada sobre cómo la educación intercultural ha sido una herramienta clave para los movimientos indígenas en su lucha por las tierras y el territorio, así como el reconocimiento y el respeto de sus derechos y culturas. Además, este libro también discute las barreras y desafíos que han enfrentado los movimientos indígenas en su camino hacia la educación intercultural y cómo estos conflictos han sido abordados en el contexto de Ecuador. El libro Movimiento Indígena y Educación Intercultural en Ecuador de María Isabel González Terrero se centra en el análisis de la importancia de la educación intercultural en el contexto de los movimientos indígenas en Ecuador. A través de esta exploración detallada de casos
y conflictos específicos, el autor demuestra cómo la lucha por la educación intercultural se ha convertido en una parte vital de la lucha por la autodeterminación y la justicia para los pueblos indígenas del Ecuador. Desde mi perspectiva, este libro es una obra valiosa y necesaria para entender cómo la educación intercultural puede ser una herramienta poderosa para empoderar a los pueblos indígenas y luchar contra la opresión y la desigualdad. Al mismo tiempo, el libro también ilustra las complejas dinámicas y desafíos que se enfrentan los movimientos indígenas en su lucha por la educación intercultural justa y equitativa. Sin duda, esta es una lectura obligada para aquellos interesados en el tema de la educación intercultural y los derechos de los pueblos indígenas. En este libro, María Isabel nos brinda una perspectiva única sobre el tema de los movimientos indígenas y su relación con la educación en Ecuador, a través de una investigación rigurosa y un enfoque en la lucha por la tierra y el territorio. Ella nos muestra cómo la educación intercultural se ha convertido en un punto de conflicto en la sociedad ecuatoriana. La importancia de este tema radica en la educación, que es un factor clave para el desarrollo y para la lucha de los derechos indígenas, y cómo esta lucha también se ve reflejada en la lucha por la justicia social y la igualdad. Este libro para mí es esencial porque nos ayuda a entender la realidad de los movimientos indígenas en Ecuador y cómo la educación juega un papel fundamental en su lucha por la justicia. Me parece también que es muy importante que conozcamos estos casos y aprendamos de ellos para fortalecer la lucha por los derechos de los grupos indígenas en todo el mundo. Muchas comunidades indígenas en Ecuador han luchado por una educación que refleje su cultura, sus tradiciones, y en lugar de la obsoleta educación tradicional impuesta por el gobierno. Sin embargo, esta resistencia de los gobiernos ha sido un obstáculo importante en el camino hacia la educación intercultural. Estas comunidades indígenas en Ecuador han luchado por la implementación de proyectos educativos que reflejan sus valores y su cultura, y que les permite transmitir su sabiduría y conocimiento en las generaciones jóvenes. Sin embargo, la resistencia de los gobiernos, la falta de recursos han sido unos obstáculos importantes en esta lucha. Este libro, Movimiento Indígena y Educación Intercultural en Ecuador, es una importante contribución al estudio de los movimientos indígenas y su lucha por una educación que refleja su cultura y tradiciones. Además de esto, nos ilustra sobre los desafíos y las barreras que enfrentan en su lucha por una educación intercultural, y brinda una valiosa visión sobre cómo la educación puede ser una herramienta poderosa en la lucha por los derechos y las justicias para estas comunidades indígenas. Los proyectos de educación reivindicados por las comunidades indígenas lo que buscan es promover un enfoque más inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural y lingüística. Sin embargo, se enfrenta a una serie de desafíos, como la obsoleta educación tradicional y la resistencia de los gobiernos en implementar un sistema educativo que promueve la educación intercultural. La falta de recursos también y la discriminación en el acceso a esta educación también son problemas graves que enfrentan las comunidades indígenas. Es importante que se reconozca y se valore lo que enfrentan las comunidades indígenas y los conocimientos tradicionales que necesitamos que les brinden la oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones en cuanto a su educación.
También debemos destacar la importancia de la participación activa de estas comunidades en la elaboración y ejecución de sus propios proyectos educativos. Este enfoque permitiría asegurar que la educación responda a sus necesidades culturales, sociales y al mismo tiempo se valore su patrimonio y su forma de vida. Estos proyectos enfrentan también desafíos como la falta de recursos y apoyo por parte del gobierno y la resistencia de las instituciones educativas tradicionales a querer cambiar su modelo obsoleto. En definitiva, este libro nos brinda una perspectiva valiosa sobre la importancia de la educación intercultural para los movimientos indígenas en Ecuador y su lucha por la tierra y el territorio. En la conclusión de este estudio sobre los movimientos indígenas y su enfoque en la educación intercultural, es de suma importancia para comprender la complejidad de los conflictos que surgen en torno a la educación y la lucha por el territorio y la tierra. Este libro es un ejemplo de cómo la investigación y la comprensión profunda de estos temas puede ayudar a construir un marco de convivencia social más equitativo y justo. Al enfocarse en el caso de Ecuador, este libro ofrece una visión valiosa sobre los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas y los obstáculos que deben superar para lograr estos proyectos educativos que satisfagan sus necesidades y demandas. Además, también es fundamental destacar la importancia de sus derechos y de cómo la educación juega un papel importante y clave en su lucha. La obsoleta educación tradicional y la resistencia de los gobiernos solo puede ser superada si se reconoce y se respeta la diversidad cultural de las comunidades y se trabaja juntos para construir un sistema educativo inclusivo y justo. En este libro de movimiento indígena y la educación intercultural en Ecuador, es un valioso recurso para aquellos que están interesados en conocer más sobre este tema y cómo se puede contribuir por la lucha a la justicia social. Bueno chicos, gracias por escuchar la mirada social de Karen. En este episodio hemos explorado el libro Movimiento Indígena y la Educación Intercultural en Ecuador de María González Terrero. Espero que hayas disfrutado de esta conversación y hayas aprendido algo nuevo sobre los movimientos indígenas y de la lucha que ellos tienen por la educación intercultural. Nos encantaría saber tu opinión sobre este tema. Por favor, déjanos un comentario. Hasta la próxima. Recuerda que la lucha por los derechos y la justicia social continúa. Bye, chicos.